Buenos días, chicos, vamos a ver hoy la segunda clase online, segundo vídeo que os preparo, donde vamos a dar hoy los triángulos. Bien, lo primero que tenemos que ver es que un triángulo es un polígono de tres lados. Es un polígono de tres lados, ¿vale? Donde tengo el lado A, tengo el vértice A, que siempre se pone el de enfrente, el lado B, el vértice B, y el lado C y el vértice C. Muy importante, bueno, evidentemente aquí estaría el ángulo B, el ángulo A y el ángulo C, ¿vale? Ya sé, los lados serían A, B y C, los ángulos serían A, B y C, y los vértices serían A, B y C. Importante, primera cosa que hay en un triángulo, no hay diagonales. Un triángulo no tiene diagonales, porque la diagonal decíamos que era la recta que unía, o el segmento que unía dos vértices no consecutivos. Como aquí todos los vértices son consecutivos, pues no puede haber diagonal, ¿vale? Bien, vamos a ver, lo siguiente que vemos es la clasificación de los triángulos, ¿vale? Vamos a clasificar los triángulos. Bien, los triángulos, tipos de triángulos que hay. Bueno, pues los triángulos según los lados, tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el escaleno, que tiene los tres lados desiguales, distintos. Tenemos el isósceles, que tiene dos lados iguales, y el equilátero. El equilátero tiene los tres lados iguales, ¿vale? Por tanto, un isósceles podría ser de esta manera aproximadamente, un equilátero podría ser de esta manera aproximadamente, y un escaleno, por ejemplo, podría ser de esta manera. Me ha salido un poquito regular, lo hacemos de otra manera así. Este sería, por ejemplo, el equilátero. Vamos a ver ahora los ángulos. Según los ángulos, tenemos primero el acutángulo. El acutángulo es que tiene los tres ángulos agudos. Agudos, acordáis que era de menor de 30 grados. Por tanto, un acutángulo podría ser un equilátero. Un equilátero también podría ser acutángulo, porque tiene tres ángulos agudos. Después tenemos el rectángulo. El rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto puede ser de esta manera. Este es el ángulo recto. Por tanto, esto sería un triángulo rectángulo. Y por último tenemos el obtusángulo. El obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es de más de 90 grados. Este ángulo es más de 90 grados. Por tanto, este sería el obtusángulo, este sería el rectángulo y este sería el acutángulo. Por ejemplo, el equilátero, el isósceles también podría ser acutángulo, ¿vale? Bien, pues ya tenemos, por tanto, lo que son, según sus lados y según sus ángulos, cómo podemos llamar a los triángulos, los tipos de triángulos. En un triángulo vamos a ver
unas partes que tiene un triángulo. Mirad, dado un triángulo, por ejemplo este triángulo, vamos a llamar altura del triángulo a una recta con origen en un vértice y perpendicular al lado opuesto. Es decir, si yo trazo una perpendicular a este lado, al lado B, la perpendicular es que tenga 90 grados, ¿vale? Y que pase por el vértice B, pues esto sería la altura del triángulo. Evidentemente un triángulo tiene 3 alturas. Las alturas siempre tú haces rectas perpendiculares que pasen por el vértice opuesto y estos son, por ejemplo, la de este podría ser, es que este se parece de 90 grados, por eso este sería una altura, esta sería otra altura y esta sería la otra altura, la que ya hemos hecho. Vamos a poner el triángulo de otra manera, este triángulo, por ejemplo, este triángulo, vamos a hacerle sus 3 alturas, ¿vale? Las 3 alturas serían, la perpendicular a este sería una altura. Mirad, para calcular esta yo la tengo que prolongar, porque la perpendicular a esta que pasa por esta es esta. Esta también sería una altura del triángulo. Y por último, la perpendicular a este que pasa por este, la prolongo y esta sería la otra altura. Si veis, todos los triángulos tienen 3 alturas. Como tienen 3 vértices, puedo hacer 3 rectas perpendiculares a un lado que pase por el vértice opuesto. Pues esto sería la altura de un triángulo. Y por último, con esto tengo bastante. Y ahora después vamos a ver en un triángulo rectángulo, hay un tipo de triángulo que es el triángulo rectángulo, que ya lo hemos visto, el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto. Vamos a ver una propiedad muy importante del triángulo rectángulo. Mirad. Esto es un triángulo rectángulo. Si este es el ángulo recto, a los lados que forman el ángulo recto, este lado que le vamos a llamar A y este lado que le vamos a llamar B, el lado A y el lado B se le llaman catetos. Son los lados que forman el ángulo recto. Y el lado que está enfrente, el que está enfrente al ángulo recto, al lado C, se le llama hipotenusa. Hombre, siempre vamos a tener en todos los triángulos rectángulos 2 catetos y una hipotenusa. ¿Y para qué os digo esto? Porque hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras, que se cumple en todos los triángulos rectángulos, que viene a decir el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿vale? Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. En el triángulo que tenemos arriba, como la hipotenusa es C, pues C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Este sería para el triángulo este que tenemos aquí arriba, ¿vale? Siempre se dice de esta manera. De aquí de esta fórmula, como ya sabemos despejar, de esta fórmula C cuadrado igual a A más B al cuadrado, si yo no conociera la hipotenusa, pues como esto está al cuadrado, la raíz cuadrada sabemos que es lo opuesto al cuadrado. Por tanto, la forma de calcular la hipotenusa sería, esta es la fórmula de la hipotenusa. Y si lo que yo no conociera es un cateto, imaginarse que lo que no conozco es el cateto A, si yo no conozco el cateto A, pues sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Estas dos fórmulas me las tengo que aprender. Esto es para calcular la hipotenusa y esto es para calcular un cateto. Con estas dos fórmulas la podemos calcular. Imaginemos, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que me dicen a mí un triángulo rectángulo y yo sé la hipotenusa, que es 5, ¿vale? La hipotenusa es 5. Y sé un cateto que es 3.
¿Cuánto vale el otro cateto? Bueno, evidentemente este triángulo sería de esta manera, donde esto es 5, esto es 3 y esto no lo conozco. Esto no lo conozco. ¿Vale? Como lo que no conozco un cateto, tengo que utilizar la fórmula hipotenusa menos el otro cateto. A ver, voy a sustituir. Hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado. El otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Cómo se hacía esto? 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. A 25 le quito 9, 16. La raíz cuadrada de 16, busquemos un número que multiplicarlo por el mismo de 16. 4 por 4, 16. Pues B vale 4. Vamos a ver si se cumple que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a ver, 5 al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 16 y 9, 25. Sí se cumple. Por tanto, el teorema de Pitágoras se cumple en todo, siempre, en todos los triángulos rectángulos. Y otro supuesto, imaginemos otro triángulo rectángulo y ahora yo no conozco la hipotenusa. No conozco la hipotenusa, no sé cuánto es la hipotenusa y sé que este cateto, por ejemplo, vale 9 y este cateto vale 7. ¿Cómo podría calcular la hipotenusa? Pues la fórmula de la hipotenusa era un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por tanto, un cateto al cuadrado, 9 al cuadrado. El otro cateto al cuadrado, 7 al cuadrado. 9 por 9, 81. 7 por 7, 49. ¿Vale? 8, 9 y 1, 10. Me llevo una, 8 y 4, 12 y 1, 13. Pues la hipotenusa es la raíz cuadrada de 130. Pues la raíz cuadrada de 130... es exactamente 11,4. Pues 11,4 sería la hipotenusa. 11,4. Siempre veréis que la hipotenusa tiene que ser más grande que cualquiera de los dos catetos. En este ejemplo y en el ejemplo anterior. Siempre la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. ¿Vale? Bueno, pues con esto que hemos visto hoy, los tipos de triángulos, hemos visto los lados, o sea, según sus ángulos, según sus lados, cómo se llaman las partes de un triángulo, y hemos visto también el teorema de Pitágoras. Con esto vamos a hacer unas actividades que os mandaré a continuación.